Bienvenido al primer día del reto de leer la Biblia en un año. Espero que estén comenzando muy bien y hayan leído ya capítulos 1 al 3 de Mateo. Si no lo han leído, está bien. Puede tomar un cuaderno, tomar notas o regresar a ver el video después de haberlo leído por si acaso hay algo más que aprender. Antes de empezar, quisiera explicar por qué estamos comenzando en el Nuevo Testamento. Ambos testamentos de la Biblia trabajan juntos, es decir, que sin el Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está totalmente fundamentado sobre la base que es el Antiguo Testamento. El entendimiento del Antiguo Testamento sí es importante, pero es un poco más complejo que el entendimiento del Nuevo Testamento y la vida e historia de Jesús. Y quisiéramos empezar conociendo mejor primeramente el Nuevo Testamento, particularmente la historia y la vida de Cristo Jesús, luego las epístolas de los apóstoles y terminando en el Apocalipsis. Regresaremos entonces al Antiguo Testamento para hablar un poco de lo complejo que puede ser entender el Antiguo Testamento. Cuando entramos al estudio del libro de Mateo, la lectura de Mateo, quiero que entiendan que Mateo sí fue uno de los discípulos de Jesús. No es el primer escritor, según los eruditos, no es el primer escritor en haber hecho un evangelio, y vas a ver que toma prestado mucho del material del evangelio de Marcos, que actualmente son creados, pensados ser, mejor dicho, los pensamientos del apóstol Pedro. Pero Mateo sí dirige su información y su evangelio a una audiencia particularmente judía o hebrea. Y eso es importante porque Mateo utiliza muchísimo, como vamos a ver ya en los primeros 3 capítulos de su evangelio. Mateo depende fuertemente sobre el Antiguo Testamento porque está intencionalmente haciendo una conexión entre el Antiguo Testamento y la vida de Jesús en la formación de un Nuevo Testamento. Y por eso es que vas a ver durante su lectura en el día de hoy que hay varias referencias a textos en el Antiguo Testamento a través de los 3 capítulos. Mateo comienza con una genealogía y honestamente en la escritura una de las cosas más difíciles de leer son las genealogías. Mas sin embargo es importante porque esta genealogía en particular es ordenada por 14 generaciones 3 veces. Entonces, a través de esas 3 sets de 14 generaciones, Mateo traza el linaje de Jesús mediante Salomón. Y Salomón es clave en esta genealogía porque es un indicador de la audiencia de Mateo. Mateo está escribiendo particularmente a una audiencia hebrea, quienes estimaban altísimamente el reinado de David. Y David, sabemos que es el padre de Salomón, y la promesa que Dios le había hecho a David de mantener siempre un heredero sobre su trono, muchos de los hebreos anticipaban que sería por el linaje de Salomón. Sabemos por previos estudios que hemos conducido y vamos a ver más adelante que el linaje de Salomón actualmente termina con la destrucción de Judá en el año 586 BC. Sin embargo, queremos notar que esta genealogía no traza hasta Jesús, traza hasta José, quien está desposado con María. Vas a notar que eso es clave al entendimiento de este evangelio porque Mateo está trazando la historia en el capítulo 2 también del nacimiento de Jesús. Al final del capítulo 1 y capítulo 2 está trazando particularmente la historia de José y no de María. Y es importante que entendamos por qué Mateo hubiese utilizado el linaje de José. Cuando estaba trabajando con una audiencia hebrea, era típico que se estudiara el linaje conforme a trazar el linaje de su padre. Y para eso, pues siendo que José decía ser el padre de Jesús, era importante que Mateo trazara la genealogía de José, sabiendo que es Jesús de la tribu de Judá.
Luego también debemos entender que la genealogía que encontramos en Mateo es un intento de corroborar la veracidad del linaje de Jesús. Mateo va a presentar a Jesús como rey y es importante entonces que pueda trazar la genealogía de Jesús mediante Judá. Vemos entonces al final del capítulo 1 el nacimiento de Jesús y los eventos que acontecen particularmente a José, cómo Dios trabajó con José para convencerle a quedarse con María y ser padre a Jesús. En el capítulo 2 leemos acerca de la visita de los magos. Quiero que noten bien el tiempo de su visita. Son unos 2 años más o menos luego del nacimiento de Jesús, cuando originalmente los magos aparecieron en Jerusalén, hablando con Herodes, diciéndole que hemos venido a buscar el rey de los judíos que ha nacido. Vas a notar más adelante que cuando el rey Herodes se ve burlado por los magos, dice más o menos al tiempo de 2 años, manda un edicto, hace un decreto a que se maten todos los niños o todas las criaturas menos de 2 años debido al tiempo en el cual fue visitado por los magos. Sabemos que la visita de los magos es más o menos de 2 años, pero es antes de ese decreto, porque Dios entonces le habla también a José diciéndole que es necesario llevarse al niño y huir a Egipto para entonces salvar su vida. Y sabemos que eso acontece luego de la visita de los magos. En el capítulo 3 vamos a entender que, vamos a ver que Mateo escribe acerca de Juan el Bautista, su aparición en el desierto bautizando, pero utiliza a Juan el Bautista particularmente porque fue una figura respetada entre el pueblo hebreo, entre los judíos, es decirse, y Mateo utiliza el testimonio de Juan el Bautista como una figura respetada en cuanto a la persona de Jesús para fortalecer su narrativo en cuanto al lugar de Jesús en la historia judía. Finalmente, en el capítulo 3, se habla acerca del bautismo de Jesús y quiero que noten particularmente los versos 16 y 17 de ese capítulo, cuáles son experiencias particulares a Jesús, aunque luego en otras narrativas del evento vamos a ver que Juan el Bautista sí da testimonio de haber visto la paloma que descendió sobre Jesús, pero Mateo presenta estas experiencias como siendo particulares a Jesús, es decir, que Jesús sale de las aguas bautismales, ve los cielos abiertos, ve descender sobre él mismo el Espíritu Santo de Dios y escucha la voz del Padre que dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que espero que pasen un buen tiempo leyendo la palabra del Señor, aprendiendo y estudiando en este primer día del reto. Dios les bendiga.